ha generado muchos problemas en el gobierno en general, sino que ha afectado y afecta mucho más a los sectores más desprotegidos. El gobierno ha tratado de tomar medidas compensatorias, pero por supuesto que cuando hablamos de que lo que más aumenta son los alimentos y que la gente que más gasta en alimentos son los sectores más desprotegidos también, los que están en menores ingresos, bueno, se ve que siempre llega tarde. Hay un informe que se ha hecho en los últimos días, la gente de Fundar, que me gustaría compartir con ustedes porque muestra, por ejemplo, en el último año cómo impactó en estos sectores más complejos este índice de inflación y la falta de respuesta del Estado. Bueno, acá lo estamos viendo en la comparación entre el 2021 y el 2022, lo que es la variación del promedio anual del salario o ingreso respecto al año anterior para cada uno de estos diferentes sectores. Vamos desde casas particulares, paritaria docente, salario mínimo, pero nos vamos aquí abajo, que es la tarjeta alimentaria y la AUH, abajo de todo. Miren la comparación y cómo tenemos en esta columna final que hay una variación negativa al 20%, es decir, la pérdida de poder adquisitivo de la gente que recibe la tarjeta alimentaria y la asignación universal por hijo es del 20% de pérdida. Bueno, para hablar de este tema estamos en comunicación con Joan Manuel Besato. Él es politólogo y analista y es parte de quienes han confeccionado este informe. Joan Manuel, un gusto hablar con vos, por supuesto. Lorena Toso y Javier Borelli, acá te saludamos. ¿Cómo te va? ¿Cómo están, Lorena, Javier? Bueno, muchas gracias, agradecido de que nos den este espacio para contar el trabajo que hicimos. Bueno, lo primero es eso, es consultarte y pedirte que le expliques a la gente, digo, qué es lo que ustedes han notado al analizar esto, de qué manera ha impactado en los distintos sectores de la Argentina, bueno, la situación que estamos atravesando. Bueno, tal como decían ustedes, como comentaban recién, nosotros lo que vemos es que primero hay algo que es evidente, que no es que lo vemos nosotros, sino que lo ve cualquiera que vive y transita la Argentina, que es que hay un proceso de aceleración inflacionaria que es muy preocupante y en ese sentido nuestro trabajo se enfocó en analizar los ingresos de los distintos colectivos de trabajadores y de sectores populares en términos generales, sobre todo en la pospandemia. Analizamos el año 2021 y 2022 con el foco en esos 2 años. Obviamente hicimos un recorrido un poco más largo, pero el foco lo pusimos allí. Y lo que vimos es que, bueno, principalmente lo que tenemos para decir es que, por un lado, los ingresos en la pospandemia sufrieron a partir de la alta inflación un proceso de deterioro y de puja constante en relación a los precios, una carrera contra los precios, donde muchas veces se dice, ¿no?, esa frase de los precios van por el ascensor, mientras los salarios o los ingresos corren por la escalera, ¿no? Claro. Y en ese sentido, bueno, si nosotros tuviéramos que graficarlo de alguna manera, lo que diríamos es que por esa escalera hay algunos que tienen mayor capacidad de correr, ¿sí? Y por momentos alcanzan a ese ascensor que son los precios, y eso se debe en parte a, por ahí podríamos decir, no sé, las zapatillas que tienen, ¿no? Y las zapatillas podrían ser, por ejemplo, las paritarias. Claro, ¿sí? claro. Aquellos colectivos de trabajadores registrados, por ejemplo, trabajadores asalariados registrados, tuvieron un mayor colchón, ¿sí?, frente a esta aceleración de precios que aquellos trabajadores o aquellos grupos de sectores que no tienen esta institucionalidad de protección que puede ser la negociación colectiva a través de las paritarias. Ahora, Joan, te pregunto concretamente por este dato que por supuesto es el que más impresión nos causa, porque siempre hablamos de los sectores más vulnerables y sobre todo viniendo de un gobierno que lo primero que dijo al llegar al poder, y esto lo dijo el propio Alberto Fernández, era que había que empezar por los últimos. Y esto no parece estar resultando. Digo, los esfuerzos hechos por el Estado terminan quedando todavía más abajo en esa escalera por la que intentan subir estos sectores que evidentemente no tienen otras herramientas más que recibir lo que el Estado les puede proveer. No, es que efectivamente, a ver, en un contexto de alta inflación es muy difícil poder correr, ¿no? Uno está corriendo permanentemente y las actualizaciones que puede hacer el Estado, por más voluntad política que haya, a veces llegan tarde y esa demora ya sufre un efecto justamente por el proceso de aceleración de inercia inflacionaria que termina comiendo esos aumentos. Entonces, en ese sentido, lo que vemos nosotros principalmente es que
la salida, lo que encontramos, y ya lo planteaban, el trabajo lo hicimos junto con Sebastián Echemendi y Federico Pastrana, que previamente ellos en el 2020 habían hecho un trabajo donde recomendaban una política de coordinación de precios y salarios, sí, que nos parecía en ese entonces fundamental para justamente evitar esta escalada inflacionaria. Hoy, en el marco de esta escalada, bueno, es tal como decís vos, o sea, hay un tema donde los ingresos que el Estado tiene que ir actualizando, muchas veces se demora ese aumento y terminan comidos por la inflación. Sí, quiero destacar algo que me parece no menor, que es que nosotros, ustedes vieron, analizamos, en el caso de la tarjeta alimentaria y la UH, los analizamos en su conjunto. Sí, sí. Y no es un dato menor que en el año 2021 sí hubo un fuerte acompañamiento, sobre todo en la tarjeta alimentaria, que si recuerdan es una política que se implementó en este gobierno, claro, en el año 2020. Sí. Entonces, bueno, también hay que tener ahí en cuenta que la base de comparación del 2022 es el 2021, y en ese sentido el 2021, como fue un año de pandemia, hubo mucho más acompañamiento en esa política, claro, concreta, en la tarjeta alimentaria. Si uno analizara solo la asignación universal por hijo, vería que el efecto de recorte es significativo, pero es menor, ¿sí? Claro. Joan Manuel, te queremos agradecer por tu tiempo. La verdad que el trabajo es muy bueno, porque nos permite además ver en las cifras algo que veníamos sintiendo. Están las diferencias también entre los jubilados de la mínima y los otros jubilados. Ustedes hacen hincapié en que los bonos han venido compensando, pero claro, los bonos llegaban hasta determinado nivel, y ahí es donde comenzaban a quedar esos baches que hoy el gobierno, y creo que el peronismo en su conjunto, sí, lo está sufriendo sin lugar a dudas. Absolutamente. Muchísimas gracias, Joan. Un placer. Les agradezco a ustedes y a disposición.